Muy buenos días, al ser las 9 de la mañana les damos la bienvenida a nuestra tercera transmisión del programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Les acompañamos su servidor Gerald Solano y Percy Rodríguez. Hola Percy, ¿cómo estás? Bien, Gerald, encantado de estar esta vez con ustedes en una nueva tercera emisión de nuestro programa Pulso Global. Aquí estamos para ver qué es lo que sucede y tomarle el pulso al acontecer de nuestra aldea global. Una semana bastante movida, Percy. Una semana muy movida, efectivamente, una semana en la cual han pasado muchísimas cosas que estaremos comentando en el transcurso del día. Del día. Muy bien, les recordamos que nuestro programa consta de tres bloques. El primero es las noticias internacionales, el segundo bloque tiene que ver con la sección del personaje histórico y un tercer bloque en el que enlazaremos al personaje con el tema de fondo que tendremos el día de hoy. Bueno, y pasamos ahora a nuestra sección de noticias internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer global, saber qué está pasando en nuestro planeta y por supuesto conscientes de que todo lo que pasa alrededor del mundo tiene una repercusión directa o indirecta en nuestras vidas. Y hoy damos inicio precisamente con algunos de los temas que está publicando la prensa libre de Guatemala y que precisamente nos dan una noticia bastante lamentable. México con cifras récord de 34.582 asesinatos en el 2019. Definitivamente el tema de la criminalidad y la violencia en México es uno de los principales retos que tiene que afrontar el presidente AMLO. Sí, así es. Por otra parte, Reuters nos dice OMC, la Organización Mundial de la Salud, prevé que el nuevo coronavirus se seguirá propagando en China. Se trata de un virus presenta algunos casos y que se detectó que efectivamente entre las personas es contagioso. Entonces hay una alarma que el Organismo Mundial de la Salud está transmitiendo preocupado porque se extienda no solo a China, sino a otros países en los próximos días. Sí, BBC Mundo por su parte nos informa de un tema de trascendencia en política interna de los Estados Unidos, que es que hoy arranca el impeachment, ¿verdad? Para el presidente Trump, o el juicio político, como se le ha denominado, y nos titula que los fiscales, la defensa y el juez que darán este proceso en los Estados Unidos, en el Senado, y precisamente nos invita a conocer quiénes son los que lo conforman, que sin lugar a dudas es un tema que tomará la atención durante esta semana. Por su parte, el periódico El País de España titula Guaidó intenta reactivar la presión internacional contra Maduro de la mano de Estados Unidos y Colombia. Pues así es, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, ha buscado de alguna manera eh, evadir el desgaste interno que ha sufrido durante el último año y tratar de buscar socios. Ha llamado la atención de que logró salir del país de forma ilegal, ¿verdad? Porque el régimen no se lo permite y ha estado sosteniendo algunas reuniones, por ejemplo, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en Colombia y parece que se va a trasladar también a la Unión Europea donde mantendrá otras reuniones de alto nivel. ¿Qué se dice en esas reuniones? Pues no sabemos, pero vamos a estar atentos a ver qué se logra filtrar y podamos comentarlo. Bueno, O Globo de Brasil nos señala dentro de sus titulares la primera derrota para Boris Johnson en Reino Unido, donde la Cámara de los Lores aprueba una medida que protege a los ciudadanos en toda esta negociación y aprobaciones de los acuerdos post-Brexit, tema que sin lugar a dudas estaremos llevándole el pulso a este tema en programas Y futuros. probablemente dedicaremos un programa entero a ver el tema del Brexit. Bien, por otra parte, el Universal de México titula Putin busca limitar a 2
mandato presidencial. Es decir, Putin, el presidente de Rusia, ha venido sosteniendo en los últimos días una serie de reformas que desea hacer y presentar al Parlamento ruso, que depende de cómo se analicen. Unos piensan que puede ser una forma para perpetuarse por lo menos 2 periodos más, otros dicen que está preparando su salida y está tratando de ir generando una Rusia distinta, pero son al final argumentos que habrá que ver el peso de las medidas que lleven. Sabemos que en la última semana todo lo que fue el gabinete le renunció en bloque, probablemente a solicitud de él, para permitir que estas reformas las presente el presidente ante el Parlamento y además tome otro rumbo, digamos, su gestión. En medios nacionales, Delfino CR menciona en su apartado sobre temas internacionales que una caravana de 800 migrantes centroamericanos llega a México, de los cuales han sido algunos devueltos a Honduras, otros han quedado en la frontera con Guatemala, y otros medios internacionales señalan que ha habido un despliegue militar y de fuerza de Guardia Revolucionaria, Guardia Civil de México, precisamente en la frontera para contrarrestar que, como recordaremos, hemos venido viviendo una ola importante de migrantes centroamericanos dirigiéndose hacia los Estados Unidos, y ahondaremos hoy por lo menos un poco más en el tema de los retos que podríamos tener a nivel de la región y en nuestro tema de fondo al respecto. También el periódico El Comercio de Perú nos dice: Mike Pompeo pide seguir apoyando esfuerzos contra la tiranía de Maduro en Venezuela. Bueno, ya hemos comentado sobre este tema, es un tema que se las trae. Hay un viaje que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha llevado a cabo en varios países de América Latina y el Caribe, y que, bueno, no sabemos el alcance que pueda tener esas reuniones que mantiene. Por el momento ha sido muy claro en buscar los apoyos contra la tiranía que llama de Maduro en Venezuela. Y otros medios internacionales señalan precisamente que el TEMEC no salió exactamente como le hubiera gustado a Trump, y hacen una nota a partir de la aprobación que se realiza en los Estados Unidos. Tema que sin lugar a duda también tendremos que dedicar un programa Impulso Global para analizar la dinámica comercial entre los 3 países de América del Norte, y que precisamente evaluaremos sus repercusiones hacia la región centroamericana. Por otra parte, el periódico El Mundo de Francia hace un llamado a lo que está sucediendo en España y en las negociaciones que recientemente llevaron al presidente a ser formalmente reconocido como tal, ¿verdad? Recordemos que el proceso español, el sistema español, tiene una serie de pasos en donde al final el presidente que gana en las elecciones nacionales tiene que ser votado por el Congreso en pleno, ¿verdad? Y llama a revisar los acuerdos que las izquierdas han tenido que permitir para que el grupo Vox y los extremistas se abstuvieran y permitieran la votación del nuevo gobierno. Sí, y en otras noticias tenemos un titular bastante interesante que los invitamos a leer precisamente en la Prensa Libre de Guatemala, que toma un artículo muy interesante de BBC News Mundo, que dice: Groenlandia, cómo el territorio de Dinamarca se convirtió en el centro de la disputa económica y geoestratégica entre Estados Unidos y China. Sin lugar a duda, un tema importante de leer. Y finalmente, a nivel, digamos, nacional, tenemos obviamente hoy la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, tema al que estaremos llevándole el pulso a la reunión que tendrá con el presidente Carlos Alvarado. Y un tema que se nos había dado... que se nos había olvidado dar la noticia, es que Trump arremete en Davos contra el tema climático. Es sin duda la noticia también del día, porque eso acaba de suceder.
y en Suiza él está planteando precisamente en el contexto de un foro económico mundial el tema del medio ambiente como un tema secundario, ¿verdad? Al que pide que no se le dé oído a las voces que él llama de las personas que incitan a que el cambio climático va a generar en una catástrofe, y él indica que no debe oírse de esa manera. Y sí, definitivamente, tanto Trump, ¿verdad? En Europa y Mike Pompeo visitando América Latina, ¿verdad? No debemos olvidar que Mike Pompeo visita Alemania precisamente para participar de una cumbre referente a la situación, el conflicto en Libia, visita Colombia, hoy llega a Costa Rica y parte hoy en la tarde para Jamaica, y posteriormente irá a Florida, pero estamos viendo ¿verdad? Una ofensiva diplomática de los Estados Unidos por lo menos en varios puntos estratégicos de la política exterior de Donald Trump. Pero bueno, continuamos también con este programa, esta tercera emisión del proyecto Pulso Global, y les agradecemos a ustedes que nos están acompañando, y aprovechamos para invitarles a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas en nuestro Facebook. Y continuamos ahora con nuestra segunda sección, que es referente al personaje de la historia. Hoy hablaremos sobre un personaje muy importante para la historia centroamericana, muy importante para nuestro tema también de fondo, precisamente porque es un prócer de la independencia de Centroamérica, y es el caso de don Pedro Molina Mazariegos. Y en ese caso escuchamos a nuestro amigo Percy. Sí, bueno, hoy queremos comenzar la mañana con ese personaje. Pedro Molina Mazariegos es un guatemalteco que estudió en la Universidad de San Carlos de Borromeo, fue médico y cirujano. ¿Y qué lo liga a Costa Rica? ¿Qué relación tiene con nuestro país? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto en 2 o 3 minutos. Lo primero es explicar que él, como médico, se traslada a Nicaragua, donde vive algunos años. Posteriormente, en Nicaragua, en Granada, se encarga de filtrar unas hojas secretas. Estamos hablando del contexto de la independencia, son unas hojas secretas que hablan sobre la necesidad de que los pueblos tengan su independencia ante una monarquía que él sentía que era opresora de los derechos de los criollos y de los mestizos en Centroamérica y en toda América Latina. Luego él se traslada a Guatemala, donde, aprovechando lo que estaba pasando a nivel internacional, es decir, el general de Riego en ese momento había tomado España, había obligado a firmar al rey Fernando VII la famosa Constitución de Cádiz por segunda vez, y eso da origen a que se reinstalen los ayuntamientos de los pueblos en toda América Latina. Pues bien, Pedro Molina Mazariegos, aprovechando esa situación, regresa a Guatemala, y en Guatemala publica un periódico muy famoso que fue El Editor Constitucionalista. Tanto ese periódico, El Editor Constitucional, como El Genio de la Libertad, son 2 periódicos desde los cuales va a tomar tribuna el tema de generar una independencia en los pueblos centroamericanos. Y bueno, él se traslada, tiene un papel preponderante en la independencia del 15 de septiembre de 1821. El día 14, incluso su esposa, doña María Dolores Bedoya, va a protagonizar aquella famosa imagen de la mujer que a viva voz va gritando por las calles de la ciudad de Guatemala, pidiéndole a la gente que llegue al Cabildo, Palacio Nacional, para presionar por la independencia de Centroamérica, como finalmente sucede. Es un prócer de la independencia que tiene que ver con la votación, con el establecimiento del Acta de la Independencia de nuestro país. Posteriormente ocupará diversos cargos públicos, será parte del triunvirato que se crea para la conformación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Posteriormente incluso será jefe de gobierno en Guatemala,
varios años y en algún momento de su vida decidirá acompañar a Morazán, a Francisco Morazán, en la intentona, en la invasión que se hizo en Costa Rica, en el famoso vapor vapor Izalco, venía Molina, el doctor Molina, con 3 de sus hijos, Pedro, Felipe y Luis, a apoyar a Morazán en la toma, digamos, de nuestro país, como finalmente sucedió. Lo que pasa es que esa excursión tuvo para don Pedro un gran dolor, cual fue que su hijo Pedro, estando en Guanacaste, se enamoró de una muchacha que le decían la Bella de Guanacaste, ¿no? Guanacaste era Liberia. Y él se enamora profundamente de esa muchacha. La muchacha finalmente adquiere un compromiso con otro militar que era asistente del comandante de la plaza de Guanacaste, y se dio la situación de que él decide raptar a la muchacha. Y rapta a la muchacha. Y por supuesto el comandante y su asistente fueron detrás de él, con tan mala suerte que al final Pedro termina matando tanto al comandante como al prometido, al otro militar, y toma el cuartel en la comandancia de Guanacaste, de Sir Liberia, y se declara comandante de Guanacaste. Digo lamentablemente porque Francisco Morazán ordenará su captura, lo mandan a traer, lo capturan efectivamente y finalmente lo fusilan en Punta Arenas. Para el doctor Pedro Molina, aquello fue terrible, ¿verdad? Fue terrible la muerte de un hijo, por más que le rogó a Morazán. Morazán decide fusilar a su hijo, él se desencanta, a la caída de Morazán decide quedarse a vivir en Costa Rica, y en Costa Rica 2 de sus hijos serán muy famosos en lo que tiene que ver con relaciones internacionales, porque serán los primeros diplomáticos. Felipe, que será diplomático en Washington, en Inglaterra, en Francia, en otros lugares, y después Luis, que lo sustituye en Washington. Y bueno, ahí comienzan, digamos, los hijos de Pedro Molina a tener una contribución importante en la historia de Costa Rica en los años siguientes. Definitivamente un personaje y un tema de interés para nuestro tema de fondo. Hoy, como le hemos venido anunciando a ustedes, hablaremos sobre Guatemala y precisamente sobre los retos en materia de política exterior que tendrá la administración Giammattei. Y bueno, y precisamente hoy, hace 8 días, asumió el presidente de Guatemala, el nuevo presidente. Y para aquellos que nos están acompañando y que nos escuchan, es un poco conversar sobre un país centroamericano que es un estado, ¿verdad?, independiente, soberano, un país con un sistema jurídico, ¿verdad?, un sistema político similar digamos, al costarricense en cuanto por lo menos a la estructura. Cuenta con un órgano legislativo, un órgano que está compuesto por el Congreso de la República, un órgano ejecutivo, por supuesto, liderado por la presidencia y vicepresidencia del país, más los ministerios, y un organismo judicial con una Corte Suprema, Corte de Apelaciones, tribunales de primera instancia, juzgados de paz, juzgados menores, que conforman un poco esa estructura. Y hago mención un poco a este tema, Percy, precisamente porque parte de los retos de esta administración van a pasar por una serie, digamos, de estos temas. Si bien hemos hablado o hemos definido el tema de hoy, los retos en materia de política exterior, hay muchos de los temas internos de Guatemala que obviamente son temas de agenda internacional. Estamos hablando de temas de corrupción, ¿verdad? Hemos hablado de temas de impunidad, e incluso las mismas Naciones Unidas han tenido una comisión especial para los casos de corrupción en Guatemala, y todo un tema que discutiremos más adelante. Estamos hablando de una situación económica bastante, digamos, compleja que ha tenido Guatemala, que ha hecho precisamente que mucha de su población, se habla de alrededor de un 12-15% de la población guatemalteca que ha tenido que emigrar y que ha salido del país, y que también han venido de alguna forma engrosando estas famosas caravanas de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos.
pero son temas que definitivamente, si bien es cierto, son retos que el presidente Yamatei tendrá que evaluar y desempeñar internamente, tienen que ver precisamente con temas que trascienden en el marco SICA, trascienden en el marco de, digamos, de la OEA, ¿verdad? Habrán algunos ahí datos importantes que podríamos seguir mencionando. Pero bueno, tal vez contextualizarnos un poco, ¿verdad? En Claro. términos de el desarrollo o el origen de la política exterior de Guatemala. Sí, Guatemala tiene un sistema político muy particular. Hay que distinguirlo del de Costa Rica porque en el caso costarricense nosotros históricamente hemos tenido un sistema de partidos políticos fuertes. A partir de partidos políticos fuertes, pues los candidatos a la presidencia. Durante casi toda nuestra historia republicana tuvimos dos partidos, hubo un bipartidismo, ¿verdad? Partidos que se iban turnando en el poder y bueno, más recientemente eh, se ha abierto, digamos, a otros partidos políticos, pero a un multipartidismo. Pero en el caso de Guatemala hay que comprender que los partidos políticos son de efímera existencia. Es decir, no existen como organismos en el tiempo fuertes, sino que básicamente los partidos se crean para las campañas electorales. Entonces, cada vez que hay una campaña electoral en Guatemala, hay un partido político que se crea para esa elección a partir de un candidato presidencial. Eso ha generado a que los gobiernos que llegan a veces no cuenten con una plataforma ideológica, con una plataforma programática fuerte que pueda llevar a cabo un programa de gobierno en ese país. Y es lo que ha generado que en los últimos años, mientras toda América Latina ha progresado, ha bajado, digamos, sus niveles de progreso, de pobreza y ha generado cierto progreso económico, en Guatemala sea uno de los países que la pobreza no se haya podido contener, no se haya podido reducir. Los índices de pobreza, que son más del 60% de la población, son muy altos, incluso para un país de América Latina. Probablemente es el único país que no ha logrado reducir esos índices de pobreza. Y ese es uno de los grandes retos que tiene a lo interno y a lo externo Yamatei, porque el problema es que Guatemala se ha vuelto un país que expulsa a su población. ¿Verdad? Se cree que una sexta parte de la población de Guatemala vive en los Estados Unidos. Es una población migrante y que ha tenido que salir del país no por las condiciones de violencia como las que atraviesa El Salvador o las que atraviesa Honduras, ¿verdad? Que el tema de la violencia es lo que expulsa a su población, sino más bien por un tema económico, es decir, la gente se va por los altos niveles de pobreza, porque no hay temas para poder trabajar, porque no hay temas para poder surgir y la gente decide emigrar del país, emigra hacia otros Que lugares. incluso ahí, Percy, veamos, para ver algunos datos, el salario mínimo en Guatemala es de aproximadamente 2.993 quetzales, es decir, aproximadamente unos $389. Sin embargo, el costo de la canasta básica alimentaria supera los 3.597 quetzales, que estamos hablando de unos $470, ¿verdad? Es decir, la situación cada vez se vuelve, digamos, más compleja para poder llevar incluso alimento a las mesas, como lo estabas mencionando. Y eso nos lleva también a un dato que es bastante lamentable y un dato que por lo menos cuando estábamos revisando un poco de información con respecto para este programa me dolía un poco al leer el dato, que estamos hablando de que los niños menores de 5 años, ¿verdad? Según algunos datos que se nos han facilitado, el 50% tiene desnutrición crónica. Estamos hablando de la tasa más alta de América Latina, ¿verdad? Es decir, estamos hablando también de un país donde los ricos en Guatemala, ¿verdad?, suman más del 40% de los ingresos de los más pobres. Es decir, la desigualdad en términos social está privando a la población de acceso a agua potable, a temas de salud, electricidad, y esto precisamente es uno de los temas que siempre hemos discutido, ¿verdad? Tal vez ahí te acuerdas, Percy, en algún momento con caso mexicano, pero que hablábamos precisamente de que cuando hay pobreza, los grupos de violencia, los grupos como las maras, ¿verdad?, pandillas, pero también el mismo narcotráfico es un caldo de cultivo, ¿verdad? Es decir, estamos encontrando una población donde el Estado le está fallando.
El Estado no le está resolviendo sus necesidades básicas y por eso entonces empezamos a buscar, ¿verdad?, diferentes oportunidades, opciones para poder llevar alimento a esta, digamos, a la familia. No sé, digamos, cómo lo verás y lo pensarás ahí, pero digamos, decías un poco de que, bueno, un país que en términos de su estructura económica, dentro de sus retos a nivel social, tiene que migrar, ¿verdad? Pero algunos datos también señalan de que Guatemala, junto con El Salvador y Honduras, ¿verdad?, el famoso Triángulo Norte, es considerada una de las áreas más pobres y con más delitos, ¿verdad?, de los más violentos prácticamente, digamos, en el mundo. Y esto entonces precisamente son condiciones que no facilitan que las personas se queden. Bueno, entonces cuando vemos ese discurso de que vamos a cerrar fronteras, de que vamos a construir muros, porque la gente no está migrando precisamente porque quiere hacerlo en términos, ¿verdad?, digamos, de gusto. Estamos hablando de una migración incluso forzada por el mismo sistema, por la misma estructura que no resuelve necesidades. Y ahí entran, por supuesto, algunos espacios. Las maras, ¿verdad?, hay algunos datos que señalan precisamente cómo han venido, ¿verdad?, tratando de crear ciertas estructuras o mecanismos para extorsionar transportistas, de pasajeros, de comerciantes, e incluso mismas zonas, ¿verdad? A pesar de que estamos hablando de muy pocos ingresos, estamos hablando de zonas controladas por estos diferentes grupos, lo cual hace todavía más compleja esa situación. Sí, sí, sin duda alguna están aparejados los temas de pobreza y violencia. No en vano, Guatemala es el noveno país del mundo más violento. Eso genera, digamos, una percepción de gravedad en el tema que el nuevo presidente de Guatemala, que recién entra a tomar el mando, pues se va a encontrar dentro de los principales problemas. Y es que en ese juego de los partidos políticos efímeros que conversábamos, curiosamente, desde que Guatemala empieza a tener una tradición democrática, estamos hablando del año 94 para acá, es decir, todos los presidentes solo han durado una magistratura, es decir, no han sido reelectos, ni ellos ni sus partidos, es decir, ha habido un voto de castigo a los presidentes en Guatemala, y en ese voto de castigo uno puede observar cómo los últimos dos presidentes, uno es obligado a renunciar por temas de corrupción y el presidente Jimmy Morales, que había sido un payaso de profesión payaso, ¿verdad? Logró de alguna manera burlarse de algunos de los temas de justicia que lo estaban persiguiendo, ¿verdad? A través de, bueno, podemos hablarlo luego, a través de la famosa Comisión contra la Impunidad que resolvió eliminarla de Guatemala. Luego podemos hablar de eso. El tema es que en este régimen de partidos vuelve a haber una elección importante que gana este médico, Alejandro Yamatei, con el 59.56% de los votos, es decir, un 60% en segunda vuelta. Eso es un porcentaje muy alto. Obviamente es un porcentaje que le da cierta legitimidad, pero que también lo obliga a asumir los retos que dejaron los gobiernos anteriores en este tema, digamos, Es que el tema con Guatemala es que la democracia es muy joven. Básicamente, desde 1871 hasta 1987, todos los gobiernos fueron militares, con excepción de 6. Solamente en 6 ocasiones hubo presidentes, digamos, civiles. No necesariamente que llegaron por elecciones, pero que fueron civiles. Es decir, hay una tradición militar muy fuerte. Hemos dicho en otros momentos que el militarismo tiene en América Latina todavía raíces profundas. Y bueno, nos parece que el nuevo reto que Yamatei tiene, para mí el principal en materia de política exterior, es evitar que Guatemala se convierta en un estado tapón por parte de Trump. Es decir, Trump lo que está planteando, lo que firmó con el presidente saliente, Jimmy Morales, es precisamente convertir a Guatemala
en un tercer país para los migrantes. Es decir, que las personas que se encuentran en Estados Unidos, que llegan a pedir asilo a través de su frontera o que son tomadas como ilegales en Estados Unidos, sean tomados y depositados en un tercer país que sería, más allá de su país de origen, que sería Guatemala, ¿verdad? Y esto, el nuevo presidente de Guatemala, pues dice que no le parece porque estaría, a pesar de que el presidente anterior, Morales, lo firmó, estaría convirtiendo a Guatemala en un país que no puede con sus nacionales. ¿Verdad? En donde el 1.5% de su población en los últimos 6 meses le rechazaron gestiones de migración que hicieron en Estados Unidos, que fueron devueltos a Guatemala. Y además va a tener que aceptar la población de otros países. Es que el peso para un estado pequeño, ¿verdad? Para un estado pequeño que solamente, digamos, que el 60% de su comercio lo realiza la mitad con Estados Unidos y la otra mitad con Centroamérica, significa una carga monetaria muy amplia. Es decir, si hay un 60% de pobreza, si un sexto de su población está en el extranjero, si un 1.5 de su población en los últimos 6 meses fue rechazada como migrante, si además de los problemas que tiene que recibir a los migrantes de otras nacionalidades, africanos por ejemplo, que han estado pasando por Centroamérica, que llegan a México, etcétera, o de otras nacionalidades, el peso para la economía guatemalteca va a ser terrible. Entonces, me parece que ahí hay un reto. ¿Cómo no convertir a Guatemala, ¿verdad?, en un estado tapón? Y digo estado tapón porque Trump, lo que a mí me parece que Trump está haciendo, primero con México, que en esto el presidente López Obrador de México, pues, le ha seguido el juego, ha sido rechazar a los migrantes, primero hacia México, ahora hacia Guatemala. Bueno, pues en unos años van a llegar a Costa Rica. Esa es la lógica que pareciera que tiene, ¿verdad? A unos estados tapón que no permitan que la migración llegue hacia Estados Unidos. Pero a través de la creación de países, digamos, que reciban a los migrantes, bueno, es una discusión, es muy importante recibir a los migrantes, tiene que haber países comprometidos con eso. El problema es si Guatemala, con los problemas que tiene, es un país que pueda recibir las cantidades de migrantes que llegan a los Estados Unidos. Claro, y ahí también sí es importante también aunar la discusión histórica que se ha tenido en temas de migración, ¿verdad? Es decir, pareciera que los esfuerzos de los países en términos de política exterior es precisamente como lo señalas, de crear tapones, de crear alguna forma de un muro, ¿verdad?, para que los migrantes no lleguen, pero en realidad no estamos evaluando causas, ¿verdad? Es decir, como decíamos anteriormente, una población donde 6 de cada 10 viven en pobreza, obviamente la causa de emigrar es la pobreza, la falta de oportunidades, el tema de la violencia, o sea, zonas donde el Estado como tal no ha podido controlar en términos de seguridad, incluso zonas que sabemos, ¿verdad?, o barriadas donde la policía ni siquiera ingresa, ¿verdad? Es decir, que están tomados totalmente por este tipo de grupos y que ahí es donde hay, digamos, grandes retos. Pero yo creo que voy a unir también al tema que estabas mencionando, precisamente un tema que me parece que va a pasar por ahí también en términos de los retos del presidente. Como mencionábamos, el presidente llega en una segunda, o sea, gana en una segunda ronda. En la primera ronda, quien fue más votada fue la candidata Sandra Torres del partido UNE. Y esto le genera una importante cantidad de diputados en el Congreso. Estamos hablando que el Parlamento o el Congreso guatemalteco tiene 160 diputados, de los cuales el presidente Yamatei apenas va a tener 17 diputados, ¿verdad? Estamos hablando de 19 bancadas, que era lo que mencionabas un poco, ¿verdad? Es decir, estamos ampliando, o por lo menos en Guatemala hay un número importante de representaciones, digamos, en el Congreso, pero esto hace un reto precisamente cómo va a negociar el presidente Yamatei para que puedan pasar una serie de legislaciones, ¿verdad?, y proyectos importantes en términos de
mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Pero estamos hablando de una oposición, ¿verdad? De la candidata Sandra Torres de 52 diputados, ¿verdad? Que algunos de los analistas guatemaltecos, algunos colegas me decían, bueno, esperamos que sean especialmente una oposición constructiva. Bueno, eso digamos también tendrá que verse con la capacidad de negociación que tenga el Ejecutivo para poder, digamos, avanzar en ciertas temáticas. Algo que es importante para quienes nos acompañan en la transmisión es también comprender que este acuerdo, ¿verdad?, del tercer país seguro que firma el presidente Morales con el presidente Trump, ¿verdad?, con los Estados Unidos, podría ser que el presidente Yamatei no lo continúe. O sea, está dentro de sus facultades como presidente no hacerlo. No obstante, es importante también, ¿verdad?, visualizar que de la cantidad, como mencionabas, de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos, se calcula que alrededor del 10 o el 12% de las remesas forman el Producto Interno Bruto de Guatemala. Entonces estamos hablando de que una decisión o una negativa del presidente Yamatei de no continuar con este acuerdo del tercer país seguro podría representar entonces algún tipo ¿verdad? De alguna decisión de los Estados Unidos para restringir, tasar las remesas, ¿verdad?, controlar cierta cantidad de productos. Es un destino importante para los guatemaltecos, el mercado norteamericano, y esto obviamente tendría un impacto en la economía, un impacto en las metas macroeconómicas que el presidente Yamatei se ha planteado, ¿verdad? Ha venido hablando y estos últimos, digamos, en estos 8 días hemos escuchado propuestas y temas importantes sobre cómo reactivar la economía, cómo generar empleo, pero que estamos hablando que si es una economía relacionada a una serie de productos que van hacia los Estados Unidos, no será tan fácil entonces también salirse de esa dinámica. Y creo que ahí definitivamente tiene que ser un tema de la cumbre de los presidentes del SICA. Sí, el tema de las remesas es un tema serio, ese 12% que vos planteás del PIB que representan los ingresos que vienen de otros países, especialmente Estados Unidos, y que llegan a los hogares guatemaltecos, están representando entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Es decir, son montos muy altos para el Estado guatemalteco si se anima a contradecir a Trump. Es decir, porque el problema además es que Jimmy Morales dejó firmado un acuerdo con Trump. Bueno, Yamatei lo que ha dicho es que ese acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso norteamericano y que eso le da a él un margen, digamos, de negociación, un margen, digamos, de plantear su posición, que es que Guatemala no sea un tercer país para recibir migrantes de otros lugares. Al final, el reto, otro reto que está asociado, vos bien lo decías, era relacionado con el tema de la pobreza, es, bueno, cómo construir opciones laborales en Guatemala para que sus nacionales no emigren. Y ese es el gran reto que va a tener. ¿Cómo hará para evitar que el 15% de los guatemaltecos tengan que irse para Estados Unidos? ¿Verdad? Es sin duda uno de los temas Bueno, y fundamentales. que definitivamente pasará por temas de reactivación de la economía, facilitación de tramitología. Estamos hablando de garantía y seguridad en términos a la hora de ponerlo. Porque como decíamos, uno de los grandes problemas es precisamente las pandillas y los grupos que han venido, digamos, operando, ¿verdad? Hablamos de la Mara Salvatrucha, la MS-13, ¿verdad?, el Barrio 18, etcétera, que han venido operando en ciertas zonas, digamos, de Guatemala, y que si bien es cierto, la administración de Jimmy Morales logró disminuir ¿verdad?, tener una tasa de homicidios un poco menor a como la había encontrado al inicio de su administración, lo cierto es que en Guatemala a lo largo de los años la dinámica con las pandillas, los asesinatos y las extorsiones han sido el pan de cada día de los guatemaltecos. Y ahí es donde, por eso mencionaba que precisamente el reto del presidente, si bien es reactivar la economía, buscar mejorar las condiciones, va a pasar también por un entramado institucional que, como mencionabas, Sí, ha claro. pasado por temas de corrupción, ¿verdad? Sí. Y corrupción que lamentablemente ha salpicado hasta las más altas esferas de la política guatemalteca. No olvidemos que el presidente Otto Pérez Molina está en prisión
por temas de corrupción. El caso de la línea. Exacto. Entonces ahí estamos viendo cómo, ¿verdad? La situación de la impunidad y de la corrupción ha estado, digamos, inmersa en términos de la estructura, digamos, guatemalteca, lo cual también ha hecho que el mismo guatemalteco tenga una percepción de una debilidad a nivel, digamos, institucional. Y ahora vemos cómo, bueno, el presidente que agrupa de alguna forma a la derecha llega, ¿verdad? Con una propuesta de luchar contra la corrupción, ¿verdad? Buscando la forma de mejorar la impunidad. El tema es que, y por ahí leía en algunos medios guatemaltecos que este presidente no va a tener luna de miel. Decía que los guatemaltecos van a esperar resultados muy rápido. Muy rápido. Están esperando resultados ya, ¿verdad? Porque al final ha sido una elección, ¿verdad? O un proceso electoral en el que hay un desencanto, ¿verdad? Y ahí creo que hay un fenómeno similar en el resto de Centroamérica, ¿verdad? Sí, estamos en un proceso donde no estamos confiando tanto en la clase política, donde hay un descontento con la parte institucional y que a partir de ahí precisamente hay un gran reto por parte de las autoridades guatemaltecas, en este caso particular, porque no es un tema de fondo, pero que requiere entrarle con bisturí a esos temas. Y algo importante, ¿verdad? Señalar, por eso al inicio mencionaba un poco la estructura del país, ¿verdad? El Congreso va a tener que aprobar ciertos jueces y ciertos magistrados para la Corte Suprema. Y estamos hablando de un brazo político del presidente bajo. Sí, así es. Otro reto, Gerald, que yo considero que el presidente Giammattei va a tener es devolver a la confianza de la lucha contra la corrupción, lo que vos hablabas de la impunidad, que de alguna manera la CICIG había logrado en algún momento, ¿verdad? Que después fue muy desprestigiada, y finalmente cuando acusa al presidente Jimmy Morales o empieza a investigar al presidente Jimmy Morales de un probable financiamiento ilícito en su campaña política, inmediatamente es impugnada por ese presidente y es desarticulada por él mismo. Tal vez le explicamos digamos a los que es la CICIG. La CICIG es la comisión, vamos a ver si tengo acá el nombre, por siempre se me olvida, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fue un organismo multilateral creado por Naciones Unidas a instancias del gobierno de Guatemala allá por el año 2006. Lo que se buscaba era crear un órgano externo al Poder Judicial guatemalteco, alejado de los militares, que pudiera estudiar algunos casos de corrupción que se estaban dando en Guatemala, que eran casos complejos, que tenían una complejidad importante, que requerían de pruebas periciales, que en ese momento no existían, digamos, los peritos en Guatemala para llevarlas a cabo, y que empezó a generar una serie de investigaciones al más alto nivel, ¿verdad? Que llevaron, digamos, a generar acusaciones contra expresidentes, contra presidentes y expresidentes de la República, contra militares, y que desarrolló una serie de casos judiciales que finalmente pues tuvieron algunos, otros no, resultados penalizados por los tribunales guatemaltecos. Era un órgano que apoyaba a la Fiscalía, que apoyaba al Poder Judicial, y que de alguna manera desarrolló un ambiente a nivel internacional de que en Guatemala, a partir de la presencia de la CICIG, se estaba llevando a cabo una investigación franca en un contexto de sistema judicial que iba a permitir deshacerse de la impunidad, ¿verdad? Había un sentimiento en ese sentido. Lo que pasa es que en los años más recientes llevó a un caso de la línea, en donde el expresidente de Guatemala, Molina, es tomado, es obligado prácticamente a renunciar en el 2015 en medio de manifestaciones inmensas. Renuncia unos días antes de las elecciones. Yo recuerdo haber estado en Guatemala en ese momento y haberme entrevistado, una reunión que tuvimos con un miembro, una magistrada del Tribunal Supremo Electoral, y conversando con ella nos decía que ellos tenían la estrategia lista para contener
si algo pasaba con las elecciones, porque estaban a unos días, ¿verdad? Estaba la CICIG acusando al presidente en ese momento, está el presidente renunciando, ya su vicepresidenta había renunciado, y en ese momento venían las elecciones, entonces tuvieron que pactar con los militares para que los militares tuvieran plan A, plan B, plan C, para sostener la democracia en ese momento. Y las elecciones que se hacen llevando a Jimmy Morales, ¿verdad?, a la presidencia, que de alguna manera fue un voto de castigo, ¿verdad?, elegir a un payaso que no tenía experiencia política, que no tenía experiencia económica, un payaso de profesión, ¿verdad?, de profesión payaso. Era un riesgo, era un gran riesgo para Guatemala. Guatemala tomó la decisión, ¿verdad?, de votar contra el sistema y llevarlo a la presidencia. Y creo que ahí, Percy, es importante tal vez acotar, vamos a ver, nuestras democracias, si vos lo decías ahora hace un rato, Guatemala es una democracia joven, ¿verdad? Pero es un tema que hemos venido viendo también a lo largo de América Latina. Cómo en América Latina el tema de la democracia se nos ha venido como desgastando, ¿verdad? Y hay un desgaste importante de la estructura política, de los partidos políticos, y eso, digamos, hace que al final ese descontento que existe por parte de la sociedad, de ver, y vamos a ver, nosotros con Costa Rica no estamos tan lejanos, ¿verdad? Ver a dos expresidentes nuestros juzgados, ¿verdad? Todo el proceso que esto conlleva. Incluso recuerdo el caso de Miguel Ángel Rodríguez, como lo bajan con esposas y demás de un avión cuando regresa. Eso impacta en la sociedad. Eso es una forma donde uno dice, mire, la persona de más alto nivel, la persona que se confió en algún momento, está traicionando la confianza del electorado que lo llevó por casos de corrupción. Pero se vuelve aún más complejo cuando algunos de estos salen impunes, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, como estás mencionando, el voto a Jimmy Morales se convierte también en un tema hasta incluso peligroso, ¿verdad? Es decir, si lo analizamos, estamos viendo que las poblaciones al final no les importa por quién votar. O sea, al final no vamos a votar por el político tradicional porque el político tradicional es corrupto. Entonces, cualquier opción que tengamos es la opción que vamos a elegir, sin tener claro qué va a hacer o qué no va a hacer a la hora de llevar la presidencia. Y como decías, fue un riesgo que ellos en ese caso tomaron. Pero con todo lo que mencionabas, Guatemala tiene que estar lidiando ya no solo con el tema de la pobreza, ya no solo con los problemas económicos, no solo con el tema de grupos organizados, de narcotráfico, etcétera, sino que adicional en temas internacionales. De verdad, el año pasado Donald Trump dice Guatemala está en la lista negra de los países que trafican drogas o que son de tránsito o bien que tienen, digamos, caldo de cultivo. Y lo más lamentable que podemos ver, digamos, en el término de la lista es que de las 22 naciones que conforman esa nómina o esa lista, 16 son de Latinoamérica, ¿verdad? Es decir, hay un problema estructural en América Latina con el tema de corrupción, con el tema del narcotráfico, ¿verdad? Porque estamos hablando, sí, que es tránsito. Estamos hablando de que hay países donde se cultiva la droga, ¿verdad? Donde se está produciendo la droga. Pero también estamos que hay, en alguna forma, hay entre líneas que hay gobiernos permisivos. Sí, este tema, vamos a ver, el tema de la CICIG tiene que ver, o el reto de Yamatei con el tema de la CICIG tiene que ver en devolverle a Guatemala la confianza. Una confianza que bien lo decías vos, es decir, en el caso de nuestros expresidentes, cuando sucedió al más alto nivel, esa confianza se quebró, es decir, en el sistema como tal, ¿verdad? Sea que hubiese pruebas o no hubiese pruebas, ¿verdad?, salieran impunes o los tribunales de justicia los declararan absueltos, hay un tema ahí, digamos, un principio digamos, de estudio que fue lo que se le cuestionó precisamente a la CICIG, es decir, la CICIG logró en algunos casos generar condenas y en otros no presentó la suficiente prueba para generar los estudios judiciales respectivos, y muchas de las acusaciones que hizo al final no las pudo sostener y las personas salieron liberadas, digamos, de los cargos. Entonces uno acá lo que se pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser el presidente el presidente Yamatei para devolverle la confianza a la gente en un momento en donde el presidente anterior también sostuvo varios problemas con la Unión Europea, sostuvo incluso, llegó a la ONU a decir que el secretario general lo que estaba haciendo era dividiendo al país, que la CICIG se había metido, digamos,
tenía dividido, fragmentado al país. Y es curioso, ¿verdad? Que al final el nuevo presidente le pregunte, bueno, ¿y qué va a hacer con la CICIG? ¿La va a volver a traer al país? No, pues no, ya se fue, se fue. No vamos a meternos en ese... presidente en más de 10 años de gobernar sin la CICIG. Sin la CICIG, exactamente. Bueno, otro reto que a mí me parece que este presidente Yamatei va a tener tiene que ver con su postura internacional con los grupos regionales, es decir, en la OEA, en el Grupo de Lima, en el caso de Venezuela, que es interesante ver cómo lo primero, al día siguiente de entrar a su mandato, lo primero que hace es romper las relaciones con Venezuela. Es decir, manda a llamar a su embajador y rompe las relaciones diplomáticas, políticas con Venezuela. Y eso es algo que es muy curioso. ¿Cómo se va a desenvolver él? Por ejemplo, bueno, uno pensaría que va a apoyar al Grupo de Lima, ¿verdad? Y es curioso, se reúne con el secretario Almagro y plantea que la reactivación del TIAR, que es algo que no veíamos hace muchos años, tal vez para contextualizar, el TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Asistencia recíproca militar, es decir, es un momento en que allá por el año 1947, los países que todavía no existía, se conforman en el año 48, pero los países, digamos, latinoamericanos deciden firmar un tratado de seguridad colectiva. Era un tratado en donde se decía que si un país faltaba a la democracia o era invadido por otro, el resto de los países tenían que entrar a apoyar a ese país, ¿verdad? Y aquí en Centroamérica, el TIAR hasta Costa Rica lo invocó en algún momento. Por cierto que hay un libro de Vargas Llosa, del escritor Vargas Llosa, que acaba de salir, se puede conseguir, que tiene, que se llama Tiempos Recios, me parece, que es bueno, ahí está en pantalla, ¿sí? Tiempos Recios, de Mario Vargas Llosa, que es un libro que trata sobre lo que vivió Guatemala en la década de los años 50. Los años 50 llegó a Guatemala un presidente por elecciones democráticas que se llamaba Juan José Arévalo. Juan José Arévalo es un presidente muy involucrado en el tema de la causa social. Incluso él quería seguir un poco los ejemplos de los presidentes de Estados Unidos. Así también lo plantea Vargas Llosa. Pero que desgraciadamente es interpretado por la United Film Company, porque él toca intereses de la United y es interpretado como comunista, ¿verdad? Al ser tocado de comunista, se empiezan a mover en el tablero internacional de posguerra, de Guerra Fría, una serie de movimientos para hacer caer su gobierno. Bueno, él termina su periodo, hay unas nuevas elecciones que las gana Jacobo Arbenz, y Jacobo Arbenz, por las mismas razones, es acusado por la United, es acusado por la CIA, y la CIA trama un atentado contra él, que al final es un golpe, y lo sacan del poder y ponen a Castillo de Armas en ese país. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, el libro de Vargas Llosa es importante porque nos pone a reflexionar precisamente sobre las potencias que como Estados Unidos juegan un ajedrez con los países pequeños. Y puede ser lo que está pasando en este momento a la hora de que Trump lo quiera decidir como un tercer país. Pero eso no es nada. Es decir, fueron presidentes que estaban vinculados con la Costa Rica de hoy. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en el caso de Jacobo Arbenz, y antes de Juan José Arévalo, principalmente Juan José Arévalo, tuvo negociaciones con José Figueres Ferrer, ¿verdad? Eran relaciones en las cuales a través de la Legión del Caribe, Guatemala dio las armas para la revolución de 1948. Es decir, la revolución del 48 tuvo que ver con las armas que Arbenz envió, digamos, con la Legión del Caribe para poder apoyar
la guerra civil o la revolución del 48, la guerra civil del 48. Bien, esas armas nunca se supo si se devolvieron o no a Guatemala. Se dice que sí, que se devolvieron. Pero mientras tanto, Estados Unidos estaba rearmando a Somoza, estaba rearmando Nicaragua. Y las armas que se le dieron a Nicaragua fueron las armas que la CIA utilizó en la revuelta del coronel Castillo de Armas para que Castillo de Armas derrotara a estos dos gobiernos que eran continuación y derrotar a Jacobo Arbenz. Bueno, de eso trata más o menos la novela Vargas Llosa. Pues entonces, con más razón, Percy, llevarle el pulso precisamente a esta conversación del presidente Yamatei con Almagro de reactivar el TIER. O sea, Centroamérica y América Latina ha estado influenciada por potencias, como has mencionado, y precisamente por los Estados Unidos que han históricamente quitado y puesto presidentes, ¿verdad? A lo largo, digamos, de la historia. Y que hoy en día las relaciones todavía internacionales de nuestros países son todavía más complejas, hay una mayor grados de interdependencia, principalmente en términos económicos, ¿verdad? Porque ahora que mencionabas un poco el rol que ha jugado Estados Unidos y veo algunos de los datos económicos de uno dice, bueno, todavía la dependencia de Guatemala sigue siendo importante con los Estados Unidos. Estamos hablando de alrededor de un 36% del destino de las exportaciones están destinadas a los Estados Unidos y un 30% a Centroamérica. O sea, es decir, estamos hablando de que el 60% de las exportaciones, más del 60% de las exportaciones de Guatemala están en este pedacito. Están en esta región, que es una región que, como hemos discutido hoy, es bastante convulsa, es bastante, digamos, compleja, que compartimos algunas de las problemáticas, pero que para efectos de los Estados Unidos prácticamente somos, ¿verdad?, un espacio que genera violencia, que genera corrupción, que genera narcotráfico, que genera crimen organizado, y que ahí entonces como región tenemos un reto importante para poder, digamos, resolver, obviamente, digamos, en conjunto. No, creo que no es una decisión que pasará solamente por, digamos, por el caso guatemalteco, por el presidente Yamatei. Por eso hacía mención hoy en el programa que precisamente el rol que va a tener el SICA y la cumbre de presidentes del SICA tendrá que abordar esta temática con decisiones claras, ¿verdad?, con compromisos por parte, digamos, de los países, porque como decías, precisamente si hoy Guatemala es el tercer país seguro, probablemente el que va a seguir va a ser Costa Rica, porque estamos hablando de que el caso hondureño y el caso salvadoreño no estoy tan convencido de que se puedan convertir en países seguros, porque la problemática puede ser similar o peor incluso que la que tiene en este caso Guatemala. Y bueno, lamentablemente el tiempo que tenemos en el programa de una hora a veces se nos hace corto para lo que tenemos que, digamos, que compartir. Le agradecemos a todos los que han estado hoy en la transmisión. Les invitamos a dejarnos sus comentarios, a interactuar con nosotros durante esta semana en el Facebook. Estaremos dándole, como decíamos, una cobertura y llevándole el pulso a la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Costa Rica, el impeachment de Donald Trump que inicia hoy en el Senado, obviamente todos estos temas internacionales que han venido a darnos hoy una pinceladita de Centroamérica, cómo nuestra historia está realmente entrelazada. Bueno, como Gerard lo dice, hemos llegado al final de nuestro programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Agradecemos a nuestros patrocinadores Inred Consulting y Scande Group para que este espacio sea una realidad, a Gráfica Creativa por su apoyo en el diseño e imagen, en particular a su director Diego Solano, y extendemos un especial agradecimiento a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro y al equipo técnico. Nos vemos en una nueva transmisión la próxima semana. Que tengan muy buen día y una feliz semana. Que la pasen bien.